¿Por qué decidí opositar? ¿Por qué decidí meterme en este berenjenal y en este proceso tan largo? Bienvenidas a mi canal, soy María, soy opositora a profesora de Biología y Geología de la ESO y de Bachillerato en la Comunidad de Madrid, y en el vídeo que os traigo hoy os cuento un poquito mi historia o cómo he llegado hasta este punto, hasta este momento en el que estoy opositando. Desde que tengo uso de razón, siempre he querido ser profesora, y sé que el hecho de ser profesora para mí es totalmente vocacional. Cuando era más pequeña, que a lo mejor tenía pues 6, 7, 8 años, yo soy la mayor de mi hermano y de mis primas, que bueno, somos 4, siempre nos hemos criado juntos, y cuando éramos pequeños y estábamos a lo mejor en verano, quedábamos los fines de semana o lo que sea, jugábamos a los profes. Entonces yo era la profesora, siempre les ponía deberes, siempre les ponía cosas que hacer, tareas, me inventaba ejercicios, me inventaba cosas, con las muñecas jugaba a que era una clase, que iba a ser profesora. Luego ya cuando me metí en la ESO y en bachillerato, a mis compañeros les ayudaba muchísimo a explicarles todo, quedaba por las tardes para explicarles, me acuerdo sobre todo la sintaxis de lengua, a explicarles física y química en tercero, en cuarto de la ESO. O sea, siempre me ha encantado enseñar lo que sé. Me encanta que la gente además entienda las cosas, que vea que no son tan complicadas. También, por supuesto, he dado clases particulares, o sea, siempre he tenido muy claro que quería ser profesora. Como digo, cuando era más pequeña, al final solamente estás en el colegio, y entonces, bueno, pues yo quería ser profesora de colegio, que era lo que yo conocía. Lo que pasa es que cuando llegué a tercero de la ESO, tuve una profesora que me encantó, nos daba biología, obviamente, y nos dio la parte de biología celular, genética. No sé si en tercero o fue en cuarto cuando empezamos también a ver cosas a un poquito de bioquímica y tal. Y me encantó, o sea, me encantó, salí completamente fascinada, empecé a entender cosas, empecé a entender procesos, empecé a entender por qué esto era así. Entonces, en ese momento yo decidí que en vez de ser profesora de primaria, yo quería ser profesora de biología de un instituto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todas las cosas que yo iba haciendo eran enfocadas a conseguir mi objetivo. Yo cuando terminé el bachillerato, que obviamente hice el bachillerato de científico enfocado a la parte sanitaria, que dicen que, bueno, la parte de la asignatura de biología, hice la selectividad, y a mí no me dio la nota de la selectividad para hacer la carrera de biología. Y por eso me metí en el grado de ciencias experimentales que os comentaba en el vídeo anterior. La verdad es que salí muy contenta también del grado. Es verdad que a lo mejor una biología me hubiese gustado más, pues verla un poquito más en profundidad, pero salí muy contenta del grado. O sea, al final, a las personas que somos un poquito así más curiosas y más tal, el hecho de ver tantas cosas, tanta materia, bueno, pues era muy interesante, ¿no? Entonces, a mí no me dio la nota para hacer biología, pero eso no me iba a parar. O sea, yo busqué una alternativa. Yo me metí en el grado de Ciencias Experimentales. Cuando terminé el grado de Ciencias Experimentales, que yo lo hice en 5 años, porque siempre me quedaron 2 o 3 asignaturas pendientes de estas que no consigues sacarte, me pilló la pandemia, tuve que retrasar las prácticas, bueno, al final se me fue enrollando una cosa con otra, ¿no? Y al final tardé 5 años en hacerla. Una vez que terminé de hacer la carrera, mi intención era meterme a hacer el máster del profesorado, porque, bueno, yo me había estado informando, y con lo que me contaba mi padre me decía, es que tienes que hacer el CAP, ¿no? Que se llamaba antiguamente, que era, bueno, pues la formación esta para poder enseñar a dar clase. Lo que pasa es que desde hace unos años lo que tienes que hacer es un máster. O sea, ya no existe eso del CAP, es un máster. Entonces yo necesitaba apuntarme a hacer un máster. ¿Qué pasa? Que en las universidades públicas de aquí de la Comunidad de Madrid, en la Autónoma, en la Complutense, ¿no? En estas universidades no pude entrar por 2 motivos. Lo primero, porque no tenía un título de inglés. Yo y el inglés no nos hemos llevado nunca demasiado bien. A mí me ha costado mucho siempre el inglés, sobre todo la parte del listening, para mí es mortal. Entonces yo no tenía un título de inglés, era algo que me pedían. Y luego aparte, en este momento, y yo sé que todavía sigue pasando, mi carrera no es tan conocida, y entonces a mí me justificaban como que yo no tenía la base o yo no tenía los conocimientos suficientes para poder optar al máster de profesora de biología y geología, que es algo que a mí me cabreaba muchísimo, porque decía, vamos a ver, alguien que ha estudiado solamente biología va a dar clase de biología y geología y se está metiendo en el máster del profesorado de biología y geología. Yo, sin embargo, había estudiado
cosas de biología, cosas de geología, pero bueno, alguna universidad me dijo que no era apta, que no tenía los créditos suficientes, que no tenía los conocimientos suficientes, y entonces durante un año entero en el que yo podría haber hecho el máster, no pude hacer el máster. ¿Qué es lo que hice ese año? Yo lo que hice fue sacarme el inglés, entre comillas, ahora os cuento. Lo que hice fue estudiar el inglés, luego aparte pues estuve también trabajando porque no me iba a quedar de brazos cruzados obviamente, y estuve haciendo también el curso de coordinadora de ocio y tiempo libre. Yo ya tenía hecho el curso de monitora de ocio y tiempo libre, que se le hice con 18, y porque siempre, pues eso, ya os digo, siempre me ha gustado estar con chavales, estar con niños, hacer un montón de actividades y de cosas, entonces yo en verano pues trabajaba en campamentos, hice el curso de coordinadora, estuve trabajando y me estuve sacando el inglés. ¿Qué pasó? Que yo con el inglés me quedé al final en un B1. Estuve todo el año trabajando muchísimo, apuntada en academia, estudiando con una amiga, haciendo un montón de ejercicios, de cosas, dedicándoselo al inglés. Es verdad que le empecé a coger un poquito más el gusto, sobre todo la parte del speaking y esto, y estuve un mes fuera, estuve un mes en Liverpool, apuntada a una academia, allí en un curso de estos que hacen intensivos y tal, y yo me quedé en un B1. Volví a echar solicitud en todas las universidades públicas de aquí, de la Comunidad de Madrid, y lo mismo. Había algunas universidades que sí que me aceptaban un nivel de B1, había otras que me pedían un nivel de B2, pero lo mismo, con la parte de lo que es la carrera, como que me lo echaban para atrás, como diciendo que no tenía créditos suficientes de biología o de geología, o que no tenía los conocimientos suficientes, o bueno, algo así, ¿no? Yo entiendo también que hay algunas universidades pues que reservan plazas para gente que ha estudiado en su universidad y ese tipo de cosas, pero bueno, al final no pude entrar en ninguna, y yo hice el máster de formación del profesorado en la Universidad de Comillas. Al final me tocó ir por una de las privadas y yo lo hice en Comillas. Es decir, que salí completamente encantada. O sea, tengo un par de amigas que le han hecho el máster en la Complutense, a lo mejor creo que era la Complutense o en la Autónoma, no me acuerdo, y había algunas cosas que no les gustaban tanto, que no, a lo mejor no veían con tanta profundidad unas cosas o lo que sea. Yo, sin embargo, lo hice en la Universidad de Comillas y salí completamente encantada del máster. Había que currar muchísimo, pero muchísimo, dedicarle muchísimas horas, había que hacer muchísimos trabajos, leer un montón de artículos, analizar un montón de párrafos, hacer trabajos grupales, luego aparte tenías una parte de exámenes un poco más tipo test, un poco más fáciles y tal, pero trabajos había que hacer un montón, y a lo mejor de una semana para otra tenías que hacer muchísimas entregas, muchísimos trabajos, pero aprendí un montón, o sea, aprendí muchísimo, porque yo al final, después de haber estudiado la carrera, yo lo que tenía en mente era la educación secundaria que yo hice o que a mí me impartieron, ¿no? Y entonces en el máster fue abrirme los ojos en el sentido de, pues, con todo el tema de las metodologías activas, todo el tema de lo que hay de las inteligencias múltiples, las competencias, las tal, bueno, cosas que obviamente pues que se dan en el máster y que se están trabajando en lo que es la parte de educación y todo eso, ¿no? Y entonces yo, una vez que ya tenía terminado el máster, que hice mis horas de prácticas, fue lo mejor del máster para mí. Yo que estaba deseando ponerme a dar clase, para mí lo mejor del máster fue las prácticas, obviamente. Durante el máster me fui informando porque, o sea, yo cuando estaba en el máster, yo quería ser profesora, quería trabajar en un instituto, pero estaba un poco perdida en el sentido de... Sí, oyes hablar de las oposiciones, pero no sabes exactamente qué es eso de las oposiciones, o te empiezas a informar y resulta que... pues que obviamente pues trabajando para los institutos públicos pues se cobra mejor, se vive mejor, no es lo mismo estar en el instituto privado que en un instituto concertado que en un instituto público, etcétera. Entonces yo al principio era como que me daba igual dónde trabajar, yo lo que quería era trabajar, dar clase. Lo que pasa es que pues eso, hablando con los profesores de allí de la Universidad de Comillas, hablando con los compañeros, informándome un poco más y tal, vi que al final la mejor opción para tener, bueno, pues mirando a futuro y tener una buena vida, era prepararme las oposiciones. Entonces, pues yo decidí empezar a prepararme las oposiciones sin tener mucha idea de cómo iba, he de decirlo. O sea, yo, si te cuentan algo, ¿no? Pues tienes que hacer así unos exámenes, son unas pruebas, son un no sé qué, pero poco más. O sea, yo salí del máster sin tener mucha más idea de lo que era el tema de las oposiciones. Hasta que llegué a
septiembre de 2023, que yo en ese julio ya había terminado el máster, pues en septiembre de 2023 empecé mi proceso de oposiciones. Yo lo que hice fue directamente apuntarme o buscar una academia y desde ahí he ido tirando poquito a poco hasta llegar ahora que estamos, bueno, pues en marzo o abril de 2025, que ya me voy a presentar a las oposiciones, en todo este recorrido, en todo este proceso de pues prepararme las oposiciones. Espero en algún momento pues poder sacarme la plaza. Tengo bastante claro que en este junio de 2025 no va a tocar sacarme la plaza, pero bueno, espero por lo menos empezar a poder dar clase, empezar a trabajar, empezar a hacer ciertas cosas relacionadas un poquito más con el tema de la educación y no estar todo el día estudiando el tema de las oposiciones. Pero bueno, esto es un poquito así mi historia de cómo he llegado a estar estudiando las oposiciones. Yo creo que no todo el mundo, ya no solamente relacionado con mi carrera, relacionado con la educación, o por lo menos yo, que a lo mejor soy muy ignorante y muy inocente, durante lo que es la carrera, no sé, a mí nadie me hablaba de lo que eran las oposiciones realmente o cómo funcionaban o todo eso. O sea, es que hasta que no he estado metida dentro de lo que es el proceso de oposiciones, no he sabido realmente lo que es. Entonces, bueno, pues esto es un poquito mi historia de cómo he llegado a ponerme a prepararme unas oposiciones de profesora de biología y geología de secundaria. En los próximos vídeos ya os iré contando un poquito cosas más específicas sobre estas oposiciones y, bueno, pues ya sabéis, tips de estudios, cositas de organización y este tipo de cosas. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta acerca de las oposiciones, principalmente de estas, porque de otras me pierdo un poco y no tengo ni idea, pero bueno, sobre todo de estas, o si alguien está dudando en prepararse oposiciones o no preparárselas, me lo podéis dejar en comentarios y así entre todos pues podemos intentar resolver todas estas dudas e intentar apoyarnos y ayudarnos en todo este proceso, como digo, larguísimo. Y nada, espero que os haya gustado esta pequeña charleta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!